Estamos en el noticiero Prensa Radial en una emisión especial por los momentos álgidos políticos que vive la República del Ecuador, en la cual se está convocado para una conferencia de prensa por parte del presidente del Consejo Nacional Electoral para dar los resultados. Con quien haremos información en estos minutos para conocer cuál es la perspectiva política que tiene de los hechos que se han presentado en el Ecuador. Licenciado, buenas noches. ¿Qué podemos analizar de lo que está ocurriendo hasta este minuto, señor licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Primero que el escrutinio le corresponde en forma privativa a las 24 juntas provinciales electorales más la Junta Especial de las elecciones en el extranjero, los migrantes. El señor Pozo, desde el primer día, se abrogó atribuciones que no las tiene. El escrutinio les corresponde a las juntas receptoras del voto. Segundo, fue evidente que se rompió la cadena de custodia de las actas que fueron llevadas, porque se suprimieron las juntas intermedia a las juntas receptoras del voto. Y vimos cómo en fundas negras de basura, en mochilas, movilizados en taxis, llegaban esos documentos. Uh-huh. Esto es asombroso, yo no recuerdo siquiera algo parecido. Segundo, el señor Pozo viene de cadena en cadena. Ya dijo, porque no le quedaba otra, frente a lo que significa la necesidad de actuar y obrar con precisión. Es decir, este es un tema matemático. Llegó un momento en que de todas las formas se convertía en irreversible la tendencia, es decir, el uno crece tanto, el otro crece tanto. Y en esa línea y en esa dirección, y con los votos que faltaban, no llegaba al 40%. De pronto el señor Correa le da diciendo que hay segunda vuelta. De pronto él ayer nervioso, me refiero a Pozo, dijo, es irreversible ante una pregunta de un periodista del diario La Hora. Lo puso contra la pared y lo sorprendió. Señor presidente, dígame, por favor, de acuerdo a la tendencia, ¿usted cree que hay segunda vuelta? ¿Es irreversible la tendencia? Dijo, sí. Entonces hay segunda vuelta. ¿Pero qué pretende este momento el correísmo con este mamotreto de Pozo? ¿Qué pretende? Distraernos, pues. ¿Distraernos para qué? Es la segunda distracción, para desgastarnos. Es la segunda distracción. Primero, nos distrajo en el tema presidencial con la complicidad de un encuestador llamado empleado de Correa, el señor Santiago Pérez. Y claro, todo el mundo se dedicó al tema presidencial. Hicieron de las suyas en la Asamblea Nacional de asambleístas. Tanto es cierto que a Correa, que es un tipo sin control, se le sale decir dos cosas. Si la encuesta me decía, de Santiago Pérez, que teníamos el 46%. Pero eso sí, tenemos mayoría en la Asamblea, y todavía no estaban los datos de la Asamblea. Y hemos ganado el Parlamento Andino y hemos ganado la consulta popular. ¿Cómo sabía? Que es brujo. Entonces, ahí me llama la atención y me asalta a mí una definición. Uh-huh. Digo, no, pues, Moreno era el pantallazo. Correa busca dejar enredado al nuevo gobierno con una asamblea de mayoría, donde tiene varios prontuariados incluso, ¿no? ¿Para qué? Para desestabilizar, para que obstaculicen, desestabilizar. Y hoy día sí ya metió las manos, las narices en el queso, cuando dijo, en un año el bloque de mayoría podrá convocar a una muerte cruzada. No tiene idea de lo que está hablando. La muerte cruzada es una facultad privativa del presidente de la República. No la puede convocar la Asamblea. No, pues no, por supuesto que no, pero él se anticipa. Uh-huh. Y dice, convocan a la muerte cruzada y me les tendré que presentar. Es decir, a Moreno le dice, ve mamotreto, tú no eres nadie, solo te uso. Y se prepara de titiritero desde Bruselas. Sí, porque el país no podrá entrar, pues, porque cuando se vaya, tienen que activarse todas las cosas que deben hacerse
sobre los casos de corrupción, la refinería Esmeraldas, la refinería del Pacífico, el caso Odebrecht, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, licenciado, usted sostiene de que hay fraude en la parte matemática, o en qué parte ustedes pueden atisbar ese fraude. A ver, matemáticamente no les resultó. Yo me había enterado de que hicieron 2 simulacros que no les dio resultados en días anteriores. Entonces no les dio resultado como para llegar a matemáticamente manipular votos, porque si lo habrían podido hacer, lo hacían y con una gran diferencia. Porque con una diferencia de medio punto, de un punto, no les cree nadie, pues no. Además, una de las características del correísmo es destruir las instituciones. Instituciones sin credibilidad. ¿Quién cree en el señor Pozo? Nadie. Entonces, ahora la escucho a la señora Aguiñaga, que le pide la renuncia a Pozo porque dice que no les ha funcionado. Y el mismo señor José Serrano presenta también documentos diciendo que ayer en la noche. Exacto. Y ayer en la mañana, después de una entrevista al expresidente Noboa, dice que es transparente el proceso. ¿Qué se creen estos adefesios? O sea, están burlándose del pueblo ecuatoriano. Están llegando al límite. Porque la gente se levanta. Yo no sé cómo van a poder vivir el resto de sus días. Ni siquiera políticos. Porque la gente está harta. Ya hay un hartazgo colectivo. La gente quiere, pero realmente, una opción suya de reacción. Y claro, la gente quiere un cambio de lo que es la estructura del Estado. Pero no solo el cambio, quieren encarcelarlos. La gente no quiere que se vayan a veranear con la plata que se han robado. No quiere que respondan. Y ese era el clamor del ciudadano. Cuando buscaba en los asambleístas que le cuenten si estamos, de los candidatos, si estamos enterados de la cantidad de barbaridades en materia de robos que han hecho. Y bueno, pues pasó lo que pasó. Yo, momento, hago un paréntesis respecto de mis recursos y de mis derechos, y estoy enfocado en el tema de que al correísmo lo tenemos medio groggy y hay que terminar de pisarle la cabeza. El socialismo del siglo XXI es una pandemia. Produce adicción. Adicción a un líder que con la plata del pueblo y de ellos, aun cuando les cobra impuestos y de la gente, es una especie de mecenas que reparte, que maneja toda la actividad productiva, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los convierte en clientes. Es que la revolución ciudadana es equivalente a la revolución cubana, es equivalente a la revolución bolivariana, es el equivalente a la revolución cocalera de Evo Morales. Nunca el antecedente de una dictadura es una revolución. De una revolución van a una dictadura, a un totalitarismo. De una dictadura nunca vuelven a una revolución. Por eso veamos lo difícil que es que los países salgan, por ejemplo. Ha salido Brasil del socialismo del siglo XXI, donde se incubó precisamente este modelo. No, cambiaron de gobierno y están que patinan. Seguramente van a salir. En Argentina no logran salir. Ya tiene problemas el presidente Macri. Porque esta es una pandemia, es una enfermedad, es una adicción. Entonces nosotros, que los tenemos groguis, que los tenemos medio contra la pared, rato tenemos que ver no solo ganar la segunda vuelta con el candidato finalista, Guillermo Lasso. Ya, pero hay una situación, licenciado Bravo. Usted dice que se los tiene en droguis, solo falta el knockout definitivo para todo este aspecto, pero en cambio lo que están buscando es tiempo, entonces, por no dar los resultados electorales. Por supuesto, a ver, están las calles de Quito llenas frente al CNE, están movilizados en Guayaquil, veo que están movilizados en Cuenca, y la campaña, como todo, pues, cuando saltó el tema de los pativideos, de pronto destituyeron a los diputados y distrajeron el tema del asalto de los pativideos. Cuando hubo el tema de Cosurca y los contratos del Gran Hermano, de pronto saltó un tema con los chinos en Quality en el Oriente y se distrajo lo de Cosurca, que era la parte fundamental de haber comprado una empresa para hacerse dar contratos. Y así, varias cosas.
con un incendio tapan otro incendio, ¿no es cierto? Entonces, en este instante hay que enfocarse en la campaña y en varios escenarios y con varios arietes. A ver, el candidato Guillermo Lasso tiene que profundizar en su propuesta, ¿no? Pero con toda la vehemencia y la fuerza que no creo que esté ausente de su capacidad. Claro, pero licenciado, pero allí llegamos a un asunto muy profundo que me gustaría y de hecho le consulto. El tema ya no es de una visión política que tenga un candidato, sino usted está haciendo referencia de un modelo del socialismo del siglo XXI frente a lo que serían los pilares fundamentales de la República, que es la división de los poderes. Por supuesto, más del 62% ha votado contra la revolución, sin tomar en cuenta los votos blancos, los votos nulos y el ausentismo. Porque esa operación corresponde a más o menos respecto de algo así como 11 millones de ecuatorianos que hemos sufragado. Claro. Pero de la totalidad, viene a ser eso no más allá de un 30%, que están ellos queriendo representar al 70% por la fuerza, por la trampa, ¿no? Por lo mafioso de esto que resulta, donde no quieren soltar el poder, como dice el presidente Noboa. O sea, armaron jurídicamente toda esta institucionalidad, si cabe el término, señor, para poder mantenerse. Por supuesto. Usted utiliza la palabra asaltar el poder. Por supuesto, pero si escucho a algunos de los voceros de esta pandilla que dicen, tenemos mayoría en la asamblea, ¿qué buscan con eso? Cuidar el nombramiento de los organismos de control, obviamente. Cuidar el tema de sus jueces. Cuidar las leyes. Cuidar la perennidad del modelo. Entonces, algo se tiene que hacer, y algo se va a hacer, y algo se debe hacer. Primero, ganar las elecciones, derrotar al correísmo, y con una asamblea espuria de origen ilegítimo, ya veremos qué se tiene que hacer, porque el país no puede estar enfrascado en una asamblea que obstaculice, pues. Sí, esa es la pretensión del correísmo. Dice, desestabilizar al gobierno para que convoquen a la muerte cruzada y me les presento, dice Correa. No tendrá fuerzas, ánimo ni cara de asomarse en el país, porque seguramente habrá una especie de explosión a recibirlo, pues. Claro. Alguien que ha sido el jefe de una pandilla que se ha robado la plata en forma de misericordia. Esto es terrible. Ahora, yo le consulto algo, licenciado Freddy Bravo. Estamos hablando de que el Ecuador va a salir del socialismo del siglo XXI a través de la votación de votos de los ciudadanos. Tiene que, por supuesto. Yo los he escuchado a ellos, lo escuché a Chávez que decía, es la última oportunidad que tenemos de salir sin sangre. Era una especie de amenaza implícita. Si ustedes no se someten, les damos bala. Y en Venezuela les dieron bala, ¿no? Y Chávez, si es que está en alguna parte, hay cielo y infierno, señor licenciado, así dice la parte pero religiosa. Chávez me habría gustado que vea lo que ha hecho, pues, para que lo persigan, pues, para que lo repudien, pues. En Venezuela anda la gente de clase media buscando comida en las fundas de basura. Tienen encarcelados a los políticos. Eso es terrible. Entonces nosotros nos negamos a Venezuela y por suerte, digo, no le salió bien el disparate, y claro, este momento estamos ya en una segunda vuelta electoral y tenemos que hacer fuerza por ganar y desmontar con ese presidente el modelo que ellos implantaron y blindar definitivamente una opción corrupta como esta, porque al país hay que verlo en la perspectiva, en el tiempo y en la distancia. Usted me está hablando, licenciado, cuando dice blindar esto que ha sucedido en el Ecuador. Se me viene a la mente lo que sucedió en Alemania después de que cayó Hitler y llegaron los aliados y también la parte del ejército ruso. Después hubo, para consagrar la ley fundamental que es la Constitución alemana,
para desterrar todo eso tuvieron que hacer determinados argumentos jurídicos para impedir que nuevamente resurja el social nacionalismo, señor licenciado. ¿Acá lo mismo o qué va a ser? ¿O no lo entiendo correctamente lo que expresaba usted, señor licenciado? A ver, es que hay principios básicos y eternos. Primero, la división de poderes. Uh-huh. No puede ser el poder ejecutivo el jefe del poder legislativo. Imposible. Cierto es que es colegislador, pero el colegislador es pues aquel que tiene la posibilidad de entrar en una parte de la aprobación de una ley respecto a la gobernabilidad o por error. Porque de repente se cometen errores y el presidente veta parcialmente una ley para que se lo enmiende. Uh-huh. Y por eso es que hay incluso esa necesidad de contar con un número de votos que se ratifican para que pueda entrar la ley, o si no se la trata, entra por Ministerio de la Ley. En fin, hay una serie de recursos en ese sentido. No puede el Poder Judicial, donde Correa dijo, voy a meter las manos en la justicia. Eso no lo ha hecho nadie, pues. No, eso es como que yo voy al banco y le digo al guardia, voy a robar, abrir la caja fuerte y voy a robar la plata. Y claro, la gente puede pensar, los que están haciendo cola, que les voy a repartir y me consienten. Claro. Voy a meter las manos. Entonces, primero, hay que volver a una institucionalidad fuerte, firme, independiente unas de otras. Un ejecutivo que gobierne, que haga obras, que se preocupe de lo fundamental, de la salud, de la educación, de la seguridad, y que sea un gran regulador de lo que es la actividad económica y la actividad privada, que es una generadora de empleo. Claro. Porque eso es lo fundamental. Una función legislativa que hace dos cosas fundamentales. Esto no fue una locura ni un invento. No. Hace leyes, pero además fiscaliza al Ejecutivo. Claro. Y resulta que el fiscalizador es un gran aliado. Pero para estos, los fiscalizadores, somos una amenaza, y le voy a decir por qué, porque le voy a dar nombres. Y una función judicial que administra justicia. Y por supuesto, dentro de esa función judicial, un capítulo que se llama una justicia constitucional, donde el señor Pablo San Martín cree que han sido violados sus derechos, porque le cobraron una cantidad inmensa respecto al consumo eléctrico cuando tiene 3 focos, o porque además lo contrató el Estado y no le paga como proveedor, o porque es funcionario público y lo votan sin más ni más, tiene pues la posibilidad de activar una acción extraordinaria de protección que protege los derechos. Aquí el señor Alexis Mera se dio el lujo de firmar una carta pidiéndole al presidente de la Judicatura que sancione a los jueces que le dan la razón a los accionantes. Uh-huh. Y estos son unos salvajes en la historia de la República. ¿Quién es, pues, precisamente el que viola los derechos? Los funcionarios públicos representantes al Estado. Claro. Entonces el ciudadano tiene que ser protegido. Y cuando yo le decía hace un momento sobre el tema de los legisladores, fiscalizadores, ¿quiénes están fuera? ¿Quiénes estamos fuera de este proceso? Fernando Villavicencio, que el Tribunal Contencioso Electoral lo dejó fuera de la contienda. ¿Y qué ha hecho Fernando Villavicencio? Les cubrió las raterías pues de la refinería de Esmeraldas. Está Clever Jiménez, que descubrió un libro incluso Clever respecto a los negocios con Petrochina. ¿Quién está fuera de este proceso electoral? Le dieron una paliza primero para que no pueda salir a hacer campaña. Enrique Ayala Mora. Claro. Que le ganó la contienda en la Universidad Andina, que se la quiso llevar Correa para su gallada. ¿Y usted ¿Quién está fuera? El señor Leonardo Viteri, que denunció el atraco de las ambulancias de la ministra Chan. Pues a mí me calificaron, después me dijeron no va. Sin ningún argumento jurídico, sin ninguna resolución. ¿Por qué? Porque le descubrí al hermano los contratos en Logia que compró una empresa. ¿Por qué más? Porque hablé de los pativideos en el año 2007 y me metí en ese tema que le costó la cabeza a Patiño y después lo reciclaron. No, ¿por qué más? Y comenzó a hablar de Odebrecht y el tema de Lava-Jato de Brasil. Exacto, Lava-Jato Brasil, exactamente. Nadie sabía que era Lava-Jato. Yo investigué eso a través de esta disponibilidad tecnológica. Entonces este gobierno le teme a la fiscalización. Para ellos la fiscalización es algo así como la cruz para Drácula.
O sea, le tienen terror. Por supuesto, se les quema la frente, pues. Nosotros hemos visto esas películas de Drácula. Ahora, licenciado Bravo, pero hay una circunstancia. El momento político del Ecuador es muy diferente, es muy peligroso en el asunto de qué es lo que se tiene que hacer como ciudadanos y también qué es lo que tienen que hacer las autoridades, por ejemplo, de un Consejo Nacional Electoral. Yo le pregunto, ¿usted va a hacer campaña por el señor Guillermo Lasso o es un deber de patriota defender la República? Tenemos que hacer campaña y todos debemos hacer campaña. Debemos pedirles a nuestros amigos, aliados, simpatizantes. Este es el momento del país. Yo leí hoy día un titular en el diario La Hora, donde Raúl Auquilla dice, yo pues he ganado porque yo siempre he cumplido. A ver, un momentito. Este momento es otro. Claro. Tienen que entender en lo que estamos. No tiene que estar descansando del proceso. Deben estar en el campo de batalla. Esta es una guerra. En las calles. Esta es una guerra de la que no podemos salir sino triunfantes. Y con el tricolor nacional hacerlo flamear por la República. Porque está en riesgo el destino de la patria. Y cuando hablo de la patria, yo hablo de la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad, hablo de la persona humana, pues. De sus libertades, de sus opciones de progresar, de sus opciones de empleo. De eso estamos hablando. Mire, yo me pongo nervioso cuando veo a este personaje sinuoso, siniestro de Lenín Moreno, medio como querer sacar fuerzas de flaqueza, y está levantando la voz, y de pronto nos quiere sorprender que él va a mandar. No, las piolas están ahí. Las piolas están ahí. Pero están ahí, pues. Claro. Las piolas están ahí y lo hacen así, ¿no? Entonces, este momento está agresivo. Tuvo la desfachatez de decir, los votos de Cynthia Viteri tienen que venir donde mí. Eso es arrogancia y eso es prepotencia. ¿Por qué tienen que ir ahí donde él? Porque cuenta chistes. O porque canta. Ay, cantar. Pues nosotros en Loja no podemos eso soportar, ni como chiste. Segundo, ¿por qué? ¿Qué sabe de qué? ¿Sabe él del tema económico del país? Él es un gran filósofo de la política. Él es un gran exponente de la política. Y regresemos al 2006. ¿De dónde lo sacaron y por qué lo pusieron? ¿Qué quería Correa? ¿Qué pretendía Correa? No, yo llego porque esta es la franquicia del Foro de Sao Paulo. ¿Y yo qué necesito? Al lado alguien que ni siquiera pueda alzarme a ver. Y se le cumplió, pues. Claro, en el segundo capítulo ya encontró el socio natural. Pero además al socio natural se lo embarcó, que se convirtió en lastre a Moreno. Entonces, yo leí un texto en Ecuador en Vivo, que el doctor Francisco Huerta dijo una cosa muy dura, la comparto plenamente. Señor Lenín Moreno, usted no está queriendo que digamos un delincuente de vicepresidente. Ahí está, en Ecuador en Vivo. Y claro que nos sorprende, pues. Claro que nos impacta. Entonces, este instante todos, sin ningún tipo de cálculos ni nada, deberían y deberíamos. Dijo Guillermo Lasso ayer en Quito, esto no es de la Alianza Suma, creo, no, es del Ecuador. Claro, y así se lo debe de ver. Y mucha gente que nos ve y nos escucha dirá, yo soy el Ecuador, yo estoy en contra del correísmo, yo tengo la obligación de velar por mis hijos y mis nietos. Claro, unas madres de familia y algunas personas cercanas que tienen descendencia manifestaban, este es el momento que tengo que salir a las calles para empuñar yo la libertad, porque no quiero que el día de mañana mis hijos empuñen las armas para defender una república que la dejamos nosotros pasar. Entonces yo creo que allí está un acto de verdadera responsabilidad, señor licenciado. Claro, y eso de empuñar las armas ya no existe, pues. Ni siquiera esperemos. Ni siquiera eso sirve. Ni siquiera eso sirve. Porque hay unos métodos contemporáneos donde el ciudadano, el ser humano, es una especie
es una especie de marioneta, pues. Claro, tiene carreteras. Si quiere reclamar, dice, tiene hospitales, y no tiene chance de preguntar si los hospitales tienen doctores. O quién lo va a curar. O si tiene medicina. O si tiene medicinas. Un conocido nuestro acaba de salvar su vida en Cuenca, porque ha estado recibiendo del seguro medicación por hipertensión que no obedecía a los porcentajes de sus componentes y estaba administrándose polvo. O sea, y por suerte fue y avanzaron a ponerle 3 stents en su corazón. No es chiste, esto es de una gravedad impactante. Y yo creo que la misma gente de Alianza País, algunas bases, algunos dirigentes incluso locales, que usted no los ve, no los siente, están medios como escondidos, están medios como esos capítulos del pasado que están narrados en novelas, metidos debajo de la cama, porque les da vergüenza, porque saben lo que han hecho, pues. Claro, finalmente, licenciado, yo le escuché al señor abogado Jaime Novoa decir, vamos a la segunda vuelta. No estaba diciendo al Consejo Nacional Electoral que proclame resultados, sino que decía que hay una segunda vuelta. Claro. Y estaba más o menos parafraseando en el asunto de que el pueblo ecuatoriano estaba en las calles y el pueblo estaba exigiendo de lo que dice el artículo 1 de la Constitución. La soberanía radica en el pueblo. Por supuesto. Y allí está lo que surge el aspecto jurídico de un gobernante. Por supuesto. Y la Constitución, el Código de la Democracia, define de qué forma participan los candidatos a la presidencia, en este caso, para hablar de eso, ¿no? Qué requisitos tienen que cumplir, etcétera, etcétera. Y además habla de que existe la opción de ganar en primera vuelta o una opción de ir a una segunda vuelta. Para pasar a la segunda vuelta determina de qué forma. Forzaron, intentaron, no pasó. Pero cuando Correa sale a hablar, digo, no, pues, a ver, entonces, ¿estaban forzando de verdad? ¿O lo que querían es distraernos mientras se llevaban la asamblea? Porque cuando hoy día dice Correa que él se les presenta en un año, ya está hablando de una desestabilización. Mire la calidad de irresponsable que se va a su exilio dorado en Bélgica, ¿no? La calidad irresponsable de pretender desde allá manejar los hilos de la política del Ecuador. Vea, cuando digo exilio, yo creo que usé mal el término, porque han habido exiliados respetables, pues, ¿no? Inocentes. Y voy a hablar del vecino. Voy a hablar de Raúl Aya de la Torre, que estuvo 7 años metido en una embajada porque querían encarcelarlo por pelear contra una dictadura, ¿no? Para no hablar de nuestro país, ¿no? Entonces, venir a amenazar, dice, y me les lanzo. Este hombre, en toda esa descripción, comenzando por su estructura ósea, este tipo es un fanfarrón. Él se ve al espejo y dice, el país es un país de imbéciles, no hay más. Pero ese narcisismo de Dorian Day en algún momento le pasó factura. Por supuesto, y a él ya le pasó factura, porque él no es el candidato y desertó de la candidatura luego de haber tenido embobado a su círculo, ¿no? Y a sus feligreses, y cuando la Corte Constitucional le permitió participar, dijo, no, mi familia me reclama, porque los números no le daban. Entonces dijo, busquemos uno, que lo tenemos, no hay que fabricarlo mucho, solo lo llevamos a que se dé una vuelta, que tararé alguna canción de Joan Manuel Serrat, creo que por ahí he escogido algo de eso, y bueno, pues él con su forma de ser generará pena en la gente, y ya, pues, y pobrecito, pues, eso es muy irresponsable, pero lo hicieron. Pero bueno, se les duerme el diablo, en uno o en otro sentido, y estamos en una segunda vuelta electoral. Entonces, una segunda vuelta electoral tiene que partir de varios componentes. Primero, de una reacción inmediata, un contraataque inmediato, político,
la política es una guerra. Claro. Una guerra de principios, ¿no es cierto? Una guerra con adversarios que pretenden, como ellos, tener al Ecuador adormecido y bajo la suela del zapato de ellos, y con un dispendio brutal, con una recesión por años, donde la gente cada vez pierde empleo, la gente se empobrece, la clase media pasa a la clase pobre, y la clase pobre pasa a la indigencia. Claro. Ese es el punto, y quedan de ricos solo ellos, pues. Se enriquecen, o los Castro viven pobres, o las hijas de Chávez no saben dónde guardar la plata. Entonces, frente a eso, aquí en esta opción tecnológica de primera línea y primer nivel, aquí lo hemos dicho, se me ocurrió algún día recordar al maestro Gaitán, y yo decía, en una posibilidad, no, ya hoy es una realidad, pronto esté el día que el pueblo mande. No, ya llegó el día que el pueblo mande. Claro, y de hecho está mandando el pueblo. Ya les digo, exactamente. Porque Juan Pablo del Pozo tiene temor de decir los resultados. Yo creo que él es como ese muñeco que presentaban en la televisión. No recuerdo cómo se llamaban, pero había un muñeco más o menos de esas características. No Cepillín es un ser humano. Él repite lo que le ordenan. Los ventrículos. Él es claro, por supuesto, él tiene un ventrículo que habla por él. Él solo hace así, nada más. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ahí le dicen, di tal cosa, convoca una rueda de prensa, di esto, di sí, pero no, no, pero sí, sí, pero no, no. Es decir, dilatan el tema. Entonces, pronto llegará el día que el pueblo mande. El pueblo salió a las calles. Si ellos... La pretensión era de ponerle 46% a Lenín Moreno, ¿no? Cuando vieron a la gente afuera, ellos dijeron, nos matan, nos arrastran. No podemos ni por las alcantarillas huir. Pronto esté el día, llegará el día, decía Gaitán, que el pueblo ordene. Les ordenó convocar a la segunda vuelta electoral. Les ordenó. Y además decía Gaitán, y está cerca el día que una banda de siervos anónimos se retire del mando de la cosa pública. ¿Llegó? Aquí lo hemos repetido varias veces. Llegó el día de, y estamos en el día de. Pero en este instante yo quiero hacer una exhortación, no sé si el término calce. Quiero pedir, quiero exigir, que es un clamor de la gente. Usted habló del aspecto militar. Hay que arengar al pueblo. Ya está. Ya está la llama encendida. Este momento el pueblo ecuatoriano para salir del correísmo es como la tea olímpica durante el evento olímpico. O sea, ya está prendida la llama. Eso es imposible que la puedan sofocar. Ya está. Ya está, ya haga cada quien lo que tiene que hacer. Por eso es que a mí me sorprendió esa declaración de Raúl, cuando dice, yo nunca he fallado en los cargos que he estado, por Dios. Eso es no estar a la altura. Entonces, no estar a la altura del momento. Entonces yo aprovecho esta oportunidad para decirle, ya hermano, cierto eres que eres un mucho lote y que por eso te eligen. Sí, tú no necesitas de nadie, ni de Guillermo, ni de nada. Ya, pero por favor, ya, al campo de batalla. Al campo de batalla. ¿No? Allí es donde se ven los verdaderos generales. Por supuesto. Porque usted dice el día de, y el día de convocó a muchos generales y muchas mentes brillantes del ingenio militar para poder defenestrar una tiranía. Sí, pues, sí, insisto, las revoluciones desembocan en tiranías, ¿no? Las tiranías de repente son mucho más peligrosas que las dictaduras. Las dictaduras matan, sí, fusilan, pero todavía no sabemos quién mató a Valdivieso, al periodista. Todavía no sabemos quién mató al general Gabela. Y así. Un montón de... Exacto. Entonces, las tiranías resuelven su perennidad, encubren su corrupción con la anuencia de la gente, porque los convierten en una especie de siervos. Pero la gente reaccionó. Claro. Reaccionó. Ahí están los resultados y ahí está la gente en las calles. Perfectamente, licenciado.
Viva el Ecuador. Viva, viva, viva. Por una república. Por supuesto. Como fue república. Exactamente. Y como la que nos proponemos que sea en el tiempo. Porque esto hay que reconstruirlo. Hay que reconstruir la libertad, reconstruir las instituciones, reconstruir la confianza para que la gente invierta en el Ecuador. Reconstruir la posibilidad de formarse de la gente a través de la universidad. Qué bueno. La universidad es para pensar. Y para ilustrar al pueblo. Y para pensar. En la universidad piensa. Ahí están los cerebros, los académicos. La universidad piensa. Por eso quiero desde Loja, desde la tierra de su padre, a Carlos Larrea-Nardi, rector de la Universidad de la UDLA, mandarle un abrazo fraterno, porque desfiló con la gente de la UDLA y al doctor Montúfar, rector de la Universidad de San Francisco, lo exhortó y le dijo: ¿qué esperas que no sales con los estudiantes y maestros de la Universidad de San Francisco a cuidar los votos y a luchar por la democracia en las calles? La universidad pudo haber cometido errores en el pasado, pero son de este tamaño al lado del silencio. El silencio de la universidad ha sido una especie de cómplice para Correa, y Correa ha reaccionado contra esa universidad que en algún momento le fue cómplice, pero que hoy de a poco va reaccionando. Así es, licenciado Freddy Bravo. Ha habido algunos que están conectados en las redes sociales y pidiendo más que todo la defensa por la República. No, eso es espectacular, eso es espectacular. Y que se difunda y que se comparta y que nos volvamos en soldados de la tecnología, soldados de la calle, soldados de un espíritu verdaderamente digno, altivo, por supuesto. Ese término no es de ellos, ese término es nuestro. El lojano fue altivo en la gran gesta de Carrión Pinzano, por supuesto. Claro. Desde nuestros aborígenes fuimos altivos cuando nosotros impedíamos la invasión de los incas y los partas pusieron el pecho a las lanzas, casi digo a las balas. Somos altivos en todo. Tenemos referentes extraordinarios. Tenemos el referente Matilde, que debemos siempre tenerlo presente a propósito del sufragio, porque fue la primera mujer en América que se paró para advertirle al poder que no estaba prohibido que voten las mujeres, pero había tal actitud invasiva y machista que no se habían permitido leer la Constitución. Claro. Y vea lo que es la vida. Matilde se presentó de candidata a diputada por Loja y no ganó las elecciones, pero no por eso dejó de ser Matilde. Como no porque mataron a los próceres del primer grito de la independencia el 10 de agosto de 1810, a los próceros del 10 de agosto de 1809, los mataron el 2 de agosto de 1810. Pero no porque ellos murieron, terminó o se apagó la luz libertaria que estaba en sus corazones, repletos de amor por la independencia, y llegamos al 24 de mayo. Así que vamos adelante a defender a la patria de esta recua de bandidos. Perfectamente, señor licenciado. Muchas gracias por haber estado aquí en esta entrevista especial que la desarrollamos por las circunstancias que está viviendo la República del Ecuador, y en la cual demanda la energía y la sabiduría de su pueblo para determinar los horizontes de la República del Ecuador. Seguimos en la programación de regular de www.srradio.com.com. Gracias por los comentarios que han enviado los amigos que están conectados en las redes sociales. Ese va a ser el mecanismo de comunicación para el Ecuador de aquí en adelante, cuando hay un sistema que está limitando la forma de expresar. Seguimos en la programación regular.